dejar que usted busque su Biblia. Yo voy a poner acá abajo el versículo bíblico. ¿Sí? Entonces comenzamos ya esta serie llamada La Oración. Decirle al que está al lado tuyo, vení, acomodate. Vamos a empezar la serie de la oración porque vas a aprender a orar. Así decir, vas a aprender a orar, ¿no? Vamos a aprender a orar al Señor y vamos a basar toda esta serie en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 3. A ver si yo puedo hacer que esto cambie. Sí. Acá estoy. Santiago capítulo 4, versículo 3. Me olvidé de anotar dónde están los gifcitos de ahí, así que va a ser un poco complicado, ¿eh? Pero ahí vamos. Santiago capítulo 4, versículo 3. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Ahora le voy a explicar por qué siempre aclaro qué versión estoy leyendo. Dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Tremendo lo que empieza Santiago en el capítulo 4 diciéndole a quien les estaba hablando. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos muchas veces, créanme que muchas veces han preguntado, ¿por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué yo no puedo recibir la bendición que yo quiero recibir de parte del Señor? Y muchas veces, acuérdense esto, la Biblia nos enseña absolutamente todo lo referido a cómo comunicarnos con el Señor. Cuando veamos el libro de Santiago vamos a leer el contexto, vamos a hablar sobre el contexto y a quién puntualmente iba dirigido y por qué esta frase tan fuerte como es piden y no reciben porque piden mal. No nos toca estudiar el libro de Santiago, sino que vamos a dedicarnos a esto de pedir en oración al Señor. Y si la oración es simplemente pedir, pero vamos a basar entonces en Santiago capítulo 4. La base bíblica entonces está referida a esta intención que tiene el corazón del hombre de comunicarse con Dios. Oran y a veces no reciben porque piden mal. Orar no es tan fácil, no es tan fácil. Escúcheme porque es muy fácil comunicarse con el Señor. Pero a veces no es tan fácil como decir, yo le pido al Señor y Él me tiene que dar naciones. ¿No? Ahí el Salmo capítulo 2, versículo 8, ¿la palabra de Dios lo dice? Sí, la palabra de Dios lo dice. Miren lo que dice el Salmo 2, capítulo 8. Dice, pídeme y te daré naciones. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ya está? Entonces yo, Señor, dame naciones para mí. Yo quiero ser el que maneje las naciones. Quiero ser Donald Trump. Donald Trump 2. ¿No? Señor, dame las naciones, yo quiero ser el líder espiritual de las naciones. Dámelo, Señor, porque tu palabra dice que si yo te lo pido, vos me lo tenés que dar. Y a veces tomamos muchas frases bíblicas fuera de contexto, creyendo que porque la Biblia lo dice así, el Señor tiene que responder sí o sí lo que yo le estoy pidiendo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, la Biblia miente la palabra del Señor cuando dice pídenme que yo le voy a dar naciones y después de repente eso lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice otra cosa. Ya hablamos que es un solo, no es ni testamento siquiera, es un solo libro, ¿sí? Es una sola visión, es una sola palabra de Génesis, Apocalipsis, del señorío de Dios en la tierra y por la eternidad. Por lo tanto, ¿la palabra de Dios miente? No, la palabra de Dios no miente. Lo que pasa es que al sacar nosotros de contexto muchos pasajes bíblicos, hemos cometido herejías espirituales a la hora de orar. Nos hemos convertido en hombres y mujeres que vamos al Señor a darle órdenes al momento de la oración, en vez de ponernos en sumisión al Señor. Tengo otro pasaje que todo el mundo conoce. Mire, acá está. Lo voy a poner acá abajo. Juan 14, 13. Enseguida vamos a volver a hablar otras cosas más sobre este pasaje. Pero dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, ¿sí? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré.
Por lo tanto, si yo leo este pasaje de corrido, abro la Biblia, pongo el dedo y dice, lo va a hacer, chao, dame a mí, Señor, dame una esposa nueva, Señor, dame un auto nuevo, Señor, dame una casa nueva. Total, tu palabra dice que si yo te lo pido, vos me lo tenés que dar. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice todo. Esta es una frase muy importante porque dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Y de repente Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Aunque todo es todo. Si todo es todo, entonces no importa cómo yo pidiera, el Señor me lo tiene que dar. No. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender cuál es la manera correcta de orar. Por eso el Señor nos enseñó también la manera de orar. No para que lo hagamos repetitivamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Sino que nos dio el modelo para que nosotros podamos orar. Entonces, podemos llegar a preguntarnos si la Biblia se contradice. ¿Se contradice en la Biblia en lo que está diciendo? Primero dice que pidamos y luego inmediatamente dice no pidan porque están pidiendo mal. No pidan así porque no les voy a dar nada. Vamos a aprender entonces estos domingos a pedir a Dios y a recibir de su respuesta en la oración. Esto no quiere decir que siempre la respuesta tiene que ser positiva y eso ya lo vamos a ver en el transcurso de la oración, pero siempre hay una respuesta a la hora de la oración. Quiero empezar entonces, y me gusta mucho siempre empezar de esta manera, con lo que no es la oración. ¿Qué no es la oración? Para los que están escribiendo pongan punto A, ¿qué no es la oración? ¿Sí? Si usted quiere mandarnos ahí su pedido de oración, ahí abajo le sale también el link de la iglesia, el mail, de la iglesia, para que pueda contactarnos. Pero, entonces, ¿qué no es la oración? Porque los predicadores famosos del siglo XX, el siglo XX se ha encargado de transgiversar el asunto de la oración. Nos han hecho creer muchos de estos super archi pastores espirituales de que la oración es pagar un precio. Son cosas bíblicas que son incorrectas. Hay cosas bíblicas que son muy incorrectas cuando nos dicen, usted tiene que hacer esto para que Dios haga lo otro. Dígame si no ha escuchado alguna vez la frase, para tener la unción debes pagar un precio. Para tener la unción hay que pagar un precio y usted tiene que pagar ese precio para que Dios lo escuche y para que Dios lo bendiga. Esta frase no está refiriéndose a el dinero, no está refiriéndose al dinero, aunque tienen toda una teología del dinero y de venga y apueste, digo yo, esto es apostar, no es ofrendar ni mucho menos, venga, denos a este ministerio $200 porque el Señor le va a dar 400, en ningún lado de la Biblia existe eso, en ningún lado de la Biblia se habla sobre esto, pero ellos mienten con respecto a esto, ¿no? Entonces esta frase no está refiriéndose al dinero, sino que a una especie de sacrificio que el hombre, la mujer, que quiere tener al Espíritu de Dios, debe hacer delante de la presencia del Señor. Yo he caído muchas veces en la trampa de creer que para que la unción del Señor esté en mi vida, yo debía hacer muchos sacrificios de muchos ayunos, de mucho tiempo arrodillado, con mis rodillas en tierra, bueno, en baldosa, tampoco en tierra, con mis rodillas ahí en el piso, clamando para que Dios me dé la unción. Sin embargo, la palabra del Señor no nos pide ningún sacrificio. Y yo he creído muchas veces
cuando me levantaba de ahí, que el Señor debe estar diciendo, qué lindo, Gustavito. Bueno, ahora sí, entonces, ahora que hizo esto, le voy a dar las naciones. Ahora que se puso las pilas, ¿no? Como que Dios midiera, ¿sí? De acuerdo a mi vida y no a su voluntad, ¿no? Ahora que Gustavito pasó 70 días de ayuno, 40 días de estar arrodillado en maíz, entonces yo voy a responder su oración. Ahora que, como dicen otras religiones, ahora que se fue de rodillas hasta la Virgen de no sé qué, entonces yo voy a responder su oración porque hay un sacrificio que pagar para que yo pueda responder su oración. Hay todo un mundo teológico sobre la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, que en su gran mayoría está errando a la hora de informar al pueblo de Dios el cómo debe formar parte de los escogidos de Dios que van a evangelizar a otros y que van a llevar muchas almas a la presencia de Dios. O que van a recibir el favor de Dios en medio de una crisis. Yo recuerdo haber escuchado a una famosa, no voy a decir nombre, pero que era muy famosa, que llegó a la presencia del Señor porque se convirtió no sé qué, porque alguien le dijo vení, porque el Señor va a sanar tu hermana. ¿Viste estos profetas que son más adivinos que profetas? Dice, voy a sanar a tu hermana, entonces vos tenés que venir al Señor, y después la hermana ni se sanó y encima se murió. Y después la escucho en un programa, creo que se llamaba AM en Telefe, diciendo, ¿dónde está ese Dios que me dijeron que iba a sanar a mi hermana? Digo, no siempre Dios va a responder la oración a lo que nosotros queramos por lo que nosotros hacemos. No hay ningún sacrificio. Decirle que está al lado tuyo, mirá, ningún sacrificio hay para recibir el favor de Dios. Ningún sacrificio en oración para que Dios te conteste. No hay nada que vos y yo podamos hacer para que Dios obre sí o sí de acuerdo a lo que yo quiero. Hay todo un mundo, decía entonces, contra esto que está tergiversando la palabra del Señor. No sé quién no ha leído un libro que se hizo muy famoso en el siglo XX que se llama Buenos días, Espíritu Santo, donde Benny Hinn cuenta su experiencia personal con el Espíritu Santo del Señor, con la presencia del Señor. Y es muy interesante lo que él cuenta con respecto a la visión de tener al Señor en su vida. Fue un libro que yo leí hace muchos años también. Y obviamente, como todos los que leímos ese libro, yo no creo que haya habido alguno que no haya hecho esto, ha querido imitar lo que Benny Hinn, no, el que ha leído el libro. El que ha leído el libro, no creo yo que no haya querido imitar lo que Benny Hinn propone en su libro, ¿no? Levantarse cada mañana y decir, buenos días Espíritu Santo, hola, sí, vamos a caminar juntos, sí, yo hablo y él me contesta, sí. Y estaba hermoso ahí él hablando. Entonces uno quería imitar eso, muchas veces queremos imitar las experiencias de otros. Y eso ha confundido muchísimo al pueblo de Dios. Y los que venimos viendo, pastores que están mirando esta transmisión, sé que hay algunos pastores ahí atrás mirando también la transmisión, pueden estar de acuerdo también conmigo en esto. Lo que hemos visto en lo que se ha derivado todo este siglo XX al llegar hasta el tiempo de tener que dar una ofrenda para que Dios responda a mi oración, es consecuencia de haberse desviado de la verdadera oración, del creer o del saber cuál es la verdadera oración. ¿Benny Hinn miente en lo que dice? No creo. Seguramente él lo ha vivido. Pero nos han confundido muchos de ellos porque nos enseñaban a copiar sus libros, ¿no? Venga, tenga mi libro porque mi iglesia creció con este libro, tu iglesia también va a crecer con este libro. Venga, adopte esta forma de trabajo G12 o cualquiera que sea. No estoy hablando mal de ellos, simplemente digo, imitamos porque como a ellos les fue bien, entonces a mí me tiene que ir bien. Y empezamos a utilizar fórmulas mágicas para que Dios responda a nuestro ministerio o para que Dios responda a algo en nuestro hogar, en nuestra casa o para nuestra familia. En vez de leer la Biblia, leemos experiencias de otros y tratamos de imitar los resultados que ellos tuvieron. Eso ha llevado a la iglesia de Cristo a imitar fórmulas mágicas, intentando ver en medio de todo esto el poder de Dios. Acá comenta Pablo Barrio, dice, yo no leí
pero veía su programa. Claro, muchos veíamos su programa, pero ahora resulta que hasta te venden el pañuelito de la unción, donde vos tenés que ponerte el pañuelito, te dura 3 meses ungido. Después de eso se te va la unción. Después de eso se te va la unción. ¿No? ¿Por qué? Porque imitamos, si ya lo tomamos como referente, lo tomamos como hilo y nos olvidamos de ir al Señor. Si yo quiero que el Señor me sane, ¿qué tengo que hacer? No, llévate este pañuelito, esta agua bendita, la rosa de la no sé qué, y nos hemos vuelto a los viejos rudimentos de la Iglesia Católica cuando nos hacía poner un santo, una vela o cualquier otra cosa para llegar a la presencia del Señor. Eso tergiversa la presencia de Dios. Yo vi a muchísimos pastores, sacarse el saco, revolearlo y tirarlo porque a Freyson le funcionó. Quizá a él le funcionó. O cuando empezaron a soplar, ¿no? Un par me escupieron en la frente también, me hacían. Es verdad, esto es verdad, es real. Y tengo frente para después tener que limpiarme, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque como a qué le funciona, seguramente esto es así, seguramente así lo tengo que hacer yo. ¿Cómo es que se sanó tu hijo? Así, yo voy a hacer lo mismo. ¿A dónde fuiste? A San Cayetano, yo voy a ir a San Cayetano. ¿Es el del trabajo? No sé yo muy bien, pero ahí no voy, por las dudas. Bueno, más de uno evita ir ahí, ¿no? No importa dónde fuiste, a la difunta Correa. No, eso no es llegar a la presencia del Señor y eso vamos a ver ahora, en un ratito, nada más. El imitar a otros limita nuestra experiencia personal y limita el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué más tengo para decir acá? Entonces, hagamos la pregunta correcta. Hagamos la pregunta correcta. Miren, acá está la pregunta que le voy a poner acá abajo. Es, para tener la unción, ¿debes pagar el precio? Iba en signo de pregunta, yo me olvidé poner el signo de pregunta, pero... Para tener la unción, ¿debes pagar el precio? Yo sé que más de uno se está respondiendo esto ahora. Ahí va. Bueno. Traté de cambiarlo, pero no funcionó. Para pagar el precio. Perdón, a ver si sale ahí. No, bueno, no importa. Para tener la unción, ¿debes pagar un precio? La respuesta es no. No hay que pagar un precio. La oración no es un precio a pagar. Yo no puedo limitar al Señor en decirle, Señor, yo estoy pagando un precio estando delante. Mirá el esfuerzo, Señor, que yo estoy haciendo. Así que me vas a tener que responder a mi favor, porque yo estoy haciendo un esfuerzo tremendo. Y mucho menos decir, con la falsa humildad, decir, Señor, mirá que tan humillado vengo delante de ti, Señor. Y hace 40 días que no voy a laburar a mantener a mi familia por recibir tu unción. Se autoacuarentenaba solo el tipo. Los predicadores del movimiento espiritual dicen que debes pasar horas en soledad con el Señor para que entonces puedas tener la unción. Y a esto cuando le agregan que debes pasar tiempo en ayuno, ni te cuento. Por eso te digo que vuelvas a herramientas poderosas de ayuno y oración y vas a entender lo real del ayuno. Estas afirmaciones, amada iglesia, son totalmente incorrectas, aunque lo digan grandes predicadores de la palabra. Y yo voy a tratar entonces en toda esta serie de que vayamos directamente a la palabra del Señor y aprendamos cómo recibir la verdadera unción del Señor. Esto no quiere decir que no tenés que pasar tiempo en oración, ¿eh? Esto no te libera de pasar tiempo en oración.
Pero no podemos ir en oración condicionando al Señor, diciéndole, dame lo que yo te pido porque hace 40 días que te lo estoy pidiendo, hermano. Porque ¿quién es el soberano entonces? Mirá, yo te di el dinero que te tenía que dar, vos me tenés que bendecir. Decís, no, si en ningún momento el Señor te pide tu dinero. El Señor dice, si ustedes creen que yo doy para su bien, separen el 10% para el Evangelio, nada más. Eso es todo lo que dice la Biblia. Si yo soy tu proveedor, entonces el 100 es mío, perfecto. Separemos el 10 para el Señor. Poner estas afirmaciones de pagar un precio en la oración es condicionar al Señor a que responda la oración a tu favor. Y el soberano es Él, no sos vos. Él es quien tiene el poder. Ahí es donde radica entonces la principal razón de que debemos entender el cómo nosotros debemos orar y clamar al Señor Jesús. Entonces, la oración no es pagar un precio. Lo vimos en la serie Consumado es, y podés ampliar este concepto viendo la serie Consumado es, que el único que paga el precio es el Señor, para que nosotros tengamos hoy entrada a la presencia de Dios el Padre. Ahora veamos esto, aunque no pago un precio, ¿sí? Aunque no condiciono al Señor, ¿sí? Yo no me pongo como mayor al Señor, sí debo orar al Señor. Sí debo clamar a la presencia de Dios y por la presencia de Dios en mi vida. Entonces vamos a ver qué sí es la oración. Y fíjate lo que yo pongo ahí abajo. La oración, amada iglesia, es trabajo. La oración es esforzarse para estar en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Lo vimos también en la serie Consumada es, nuestra carne es tan débil que luego de hacer todo lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para ir a la presencia del Señor. Pero ya trabajé 14 horas, estuve parado, se me salió la rótula de la rodilla. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Digo, todo y tengo que ir a la presencia del Señor igual. Tengo que tomar el tiempo de decirle, Señor, gracias por tu presencia en mi vida. O levantarme más temprano. Los que nos están viendo de Buenos Aires y salen a trabajar, yo viví muchos años ahí, sé que te tenés que levantar 2 horas antes para ir a trabajar. Bueno, levantate 3 y orás 1 hora al Señor y clamás al Señor para que Él bendiga a tu familia. O te acostás 1 hora más tarde a la noche. Yo tuve un compañero de trabajo que en el horario de trabajo se iba a orar, que decía que tenía que pasar tiempo con el Señor. Complicado, ¿no? Ese no es el tiempo. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de orar, tiempo de trabajar. Yo no puedo encerrarme 24 horas en mi casa todos los días, a no ser que haga un plan de oración. Digo, bueno, me alquilo una cabaña, me voy 3 días a la montaña y voy a orar ahí en solitario. Está bien, no está mal. Jack Hayford era un hombre que hacía esto tremendo. Los libros de Jack Hayford son muy buenos libros, búsquelo después por ahí, ¿no? Tiene muchos libros. Un hombre tremendo del Señor, y él apartaba su tiempo para orar. Pero no son fórmulas mágicas. No hay una fórmula mágica. No hay un decir todos los días, buenos días Espíritu Santo, para que entonces esté con el Espíritu Santo. No. Tiene que nacer del corazón y de la sinceridad de que Él es superior a nosotros y aún voy a dar mi mayor esfuerzo corporal, porque la carne es débil, para pasar tiempo en la presencia del Señor. Y escucha esto, la oración pone en marcha la riqueza y el poder sobrenatural de Dios. La oración nos requiere tiempo y atrás podríamos decir que requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. Pero no debemos orar para convertirnos en superhéroes espirituales.
Vos querés tener la superunción que yo tengo. Oh, ven, visítame. Ven a este ministerio. Aquí vas a recibir la doble porción del Espíritu Santo. No existe en la Biblia eso. No hay un solo hombre en la tierra que pueda darte la unción. Porque hay un solo ungido y es el Señor Jesús. Él es el ungido. Y nosotros disfrutamos de su unción. Pero el ungido es Él. El ungido no es el pastor. El pastor y la congregación tienen la misma entrada a la presencia del Señor cuando van en oración. Pastor, óreme que a usted el Señor lo escucha más. Buenísimo si me escucha más. No noto la diferencia con el que llega hoy al Señor, se arrodilla y le dice, Señor, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón. Porque la oración no te convierte en un superhéroe espiritual. Deja de perder tiempo buscando ser un héroe espiritual. Y si vas en oración, anda en humillación al Señor y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Señor, dame naciones. Yo se lo he preguntado a algunos jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu visión? No, yo quiero ir y visitar las naciones y me voy a ir a Japón cuando tenga 22 y voy a... ¿Y ya aprendiste a hablar japonés? Ni arigato, nada. No sé si es japonés. ¿Es japonés? Sí. Nada, no saben decir nada, ¿no? Agarré el gato, dicen, en vez de arigato. Nada, no saben decir nada. Entonces yo, ¿cómo el Señor te va a mandar a las naciones? Si en tu corazón no es cuestión de ir en oración, pedimos fórmulas mágicas. El Señor puede hacer hablarte en japonés y yo creo que sí, qué sé yo. ¿Te puede hacer hablar japonés de la noche a la mañana? Sí, si es necesario. Eso es el hablar en lenguas, pero no va a ser lo común. No sé cuál es tu visión, sobre todo a los jóvenes de la IBC. Sé que hay algunos que tienen visión misionera. Pero hay que prepararse para esto. No es, Señor, dame las naciones que yo te las voy a dar, porque vos me lo prometiste y dámelo. Porque va a ir a Japón y no va a saber leer un cartel. Cuando tenga que llegar a tu casa no va a saber cómo llegar, ¿no? Digo, ¿cuál es entonces la importancia de la oración? La importancia de la oración es ponernos delante del Señor. No ores para ser un ser superior a todos los demás mortales que vivimos en esta tierra. La oración no pone en marcha ninguna fuerza humana, por lo tanto no sos un superhombre, ni de la naturaleza. La oración pone en marcha la fuerza de Dios. Esto hace la oración. Pone en marcha la fuerza de Dios el Padre. Pone en marcha la presencia del Señor Jesucristo, de Dios el Padre y de su Espíritu Santo. Por lo tanto, vos no te convertís en ninguna superestrella del poder de Dios. Levántemelo, levántemelo. ¡Oh! Miren lo que hice. Apláudanme porque tengo la unción. Esto nos ha vendido las super mega iglesias. Cuando todo esto, amada iglesia, no pertenece a la palabra del Señor. Y tener la unción, tener su presencia o recibir un favor de Dios tampoco es por meritocracia. No importa lo que hagas. No importa lo que hayas hecho, si hoy venís al Señor y le pedís perdón al Señor, recibís hoy del perdón del Señor. No tenés que hacer ningún sacrificio para recibir perdón del Señor. Obviamente tenés que cambiar tu vida, tendrás que pedir disculpas a que tenga que pedirle disculpas, tendrás que ganarte el favor de aquellos que volviste a perder su amor, su cariño, quizás sea tu familia, tus amigos o compañeros de trabajo. Pero en el Señor las cosas están resueltas. No hay meritocracia en esto, en recibir el favor de Dios. Venía al Señor hoy y decirle, Señor, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón. Espero que estés aprendiendo algo
en esta mañana con respecto a la oración, porque quiero ir al tercer punto. ¿A quién dirijo mi oración? Y ahora me meto en problemas. Seguro me meto en problemas. Es ¿a quién yo dirijo mi oración? Les dije recién que íbamos a volver a Juan capítulo 14, versículo 13. Fíjense lo que dice Juan 14, 13. Reina Valera, ¿sí? Reina y Valera, la traducción de Reina y Valera es la que estoy leyendo. Y todo lo que pidieres al Padre. Déjeme volver otra vez a decir esta parte. Y todo lo que pidieres al Padre. Está hablando Jesús y Jesús está enseñándole a sus seguidores a llevar oración, a dar oración. En ningún momento Jesús dijo, a partir de ahora, muchachos, no existe más Dios el Padre, no existe nada más, yo soy el único Jesús, como dicen los solos Jesús. Aunque el libro de Apocalipsis dice que Él tiene todo el poder y toda la gloria y toda la llave de atar y desatar en el cielo, en la tierra, vea la serie de Apocalipsis, porque la serie de Apocalipsis que está en el canal de YouTube y en los mensajes que hemos predicado no hablamos de catástrofes, hablamos de dónde está el Señor Jesús ahora. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús ahora? Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, cuando Él nos enseñó a orar, dijo esto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Nuestra oración tiene que ir dirigida al Padre en mi nombre. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, sea glorificado en la presencia del Señor Jesucristo. Él se lleva la gloria y Él se lleva la honra junto con Dios el Padre. Pero esta parte es muy, pero muy importante. Escuchen bien esto. La oración va dirigida a Dios en el nombre de Jesús. No va a sonar muy bien y por eso dije que nos vamos a meter un poco en problemas con esto, pero la oración no va dirigida a Jesús, ni va dirigida al Espíritu Santo. La oración llega al Dios el Padre. Esto no quiere decir que yo no le pueda decir al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Esto no quiere decir, muchas veces cuando oramos decimos, Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Señor, pon en marcha el favor de Dios en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposa. Señor Jesús, que pon en marcha, entonces esa oración a través de Jesús llega a Dios el Padre. Nuestra oración va dirigida a Dios el Padre, al Dios eterno y todopoderoso. Pero nuestra oración está entrando a la presencia de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Y el que actúa con su poder para resolver algo es el Espíritu Santo. Y acá vemos entonces que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres trabajan en un solo cuerpo. Toda oración, amada iglesia, llega al lugar santísimo, en el que en el libro de Levíticos nadie podía entrar porque si entraba fuera de tiempo o en pecado se moría. El sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año, pobre el que le tocaba estar en turno en ese tiempo para entrar al lugar santísimo. Porque si había pecado en el pueblo, había pecado en su vida, o había algo erróneo, se moría delante de la presencia del Señor y había que sacarlo con una soga que se había atado a la cintura. La cruz de Cristo, el consumado es, resolvió esto. Nosotros podemos entrar a la presencia del Señor a través de Jesucristo. No podemos llegar a Dios el Padre si no es a través de Jesucristo, pero nuestra oración llega a Dios el Padre. Dios el Padre no es Alá. ¿Sí? ¿Dije que me iba a meter en problemas? Sí. Las Biblias traducidas, cristianas traducidas para los árabes dicen, en el principio creó Alá los cielos y la tierra, y no es el mismo Dios. La traducida a los griegos dice, en el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Sin embargo, no es el mismo Dios. Hay un solo Dios que es el Dios todopoderoso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho respeto cuando vamos en oración al Señor.
¿Me metí en problemas? Más o menos, ¿no? Cuando dirigimos nuestra oración tenés que entender esto. Vamos a Jesús, nos arrodillamos o no, nos paramos o no. Hoy tampoco está la cuestión de cómo te pongas para orar, ni apuntar al templo de Jerusalén, ni mucho menos. No importa cómo vayas, lo que tenés que entender esto, tu oración está llegando al Dios Todopoderoso. Quien ve en vos, no ve en mí a Gustavo, ve al Señor Jesucristo en mí. Por lo tanto, tengamos respeto en la oración. Hay una segunda cosa que quiero remarcar en esto. Voy a buscarlo acá. Ya estamos terminando. ¿A quién dirijo mi oración? Dijimos al Dios el Padre, pero no la dirijo a un ser superior. No va dirigida a un ser superior. ¿El Señor es un ser superior? Sí. Pero he escuchado, hace poquito escuché a un famoso que se convirtió y no se anima a decir que va dirigida a Dios o a Jesús y decía, oren a ese ser superior que está más arriba que ustedes. Un ser superior puede ser para mí una cosa, para el budista otro, para el árabe otro, para cualquiera el ser superior es otra cosa, pero no es el único y suficiente Dios. El Dios ¿el Padre de quién? El Padre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, nuestra oración no va dirigida a un ser superior, va dirigida a Dios, el Padre, el único y el suficiente. No va dirigida a cualquier ser superior. Va dirigida a la presencia del único y suficiente Dios. ¿Por qué quiero aclarar esto? Ya lo dije también en la serie anterior, que aún nuestras traducciones bíblicas están sacando la dirección a Dios el Padre en el pedido de oración. ¿Cómo, pastor? Sí. Muchas de las versiones que a nosotros nos llegan traducidas, que ya no están traducidas del texto mayoritario, sino que hay otras traducciones de otros personajes que hicieron la traducción literal, olvidándose algunas palabras, o sea que no fue tan literal. O nos venden la versión, el lenguaje actual, que ahora vamos a ver también. No, es que así se entiende mejor, y resulta que muchas de estas Biblias, como la NBI, como el lenguaje actual, y la Dios habla hoy, hay un montón más. Si nosotros no sabemos lo que dice desde el principio la palabra del Señor, han empezado a confundir a muchos de nosotros. No quiere decir que no use mal la NBI, ni que no usen el lenguaje actual, pero cuando vayas a la palabra, fíjate, si hay 10 traducciones, tené como referencia a la Reina Valera. No soy ningún romántico, ni mucho menos. Digo, la Reina Valera, uy, esta cosa está medio rara. La Reina Valera está traducida del texto mayoritario y de lo que hay como 5.000 copias, ¿sí?, de esa traducción que hace Reina Valera, cuando de las otras traducciones hay muy poquitas copias donde sacan palabras y versículos a uno. Vas a ver en tu Biblia que a algunas le faltan los versículos y abajo sale, acá dice en su original, por ejemplo, nada sale si no es con ayuno y oración, y en las otras versiones dice si no es con oración, ¿no? Y van sacando cositas que uno tiene que tener como importante. Entonces, esto va dirigido no a un ser superior, sino a Dios el Padre. Y es mucho mejor que decir un ser superior. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto, Mauro? Por favor, te pido que me pongas ahí si entendiste el concepto. Porque aunque sí es un ser superior, nosotros debemos remarcar firmes y ser firmes en nuestra propuesta de a quién estamos orando, a Dios el Padre del Señor Jesucristo, el único y suficiente para nuestras vidas. No hay otro como Él, no hay otro como el Señor. Por lo tanto, quiero que veamos, mira, lo que yo te estoy diciendo de estas versiones. Yo voy a Juan capítulo 14, versículo 13 de la Nueva Versión Internacional, y dice, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, está hablando el Señor Jesús también, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Sacan y dicen, no, porque ya decía Padre antes, Padre después.
Yo no sé mucho de gramática y de todas estas cuestiones, pero me doy cuenta de algo, que si yo saco cualquier cosa que usted pidan al Padre, lo elimino, puedo poner ahí, yo le puedo pedir a la Virgen, le puedo pedir a cualquier ser que ande por ahí que yo crea que es superior, aunque digan el nombre de Jesús, porque muchos lo hacen de esa manera. Es importante remarcar esto. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, y tampoco es cualquier cosa que pidan en mi nombre, ¿no? Yo pido cualquier cosa. Que aparezca una lámpara de tres cosas con tres focos importantes. Eso es cualquier cosa. ¿No? Es cualquier cosa. Es como la lámpara de Aladino. Yo froto la lámpara de Aladino. ¿Y está en la palabra del Señor? Sí, está en la palabra del Señor. Pero debemos leer el contexto, debemos saber a qué se está refiriendo en ese contexto y sobre todas las cosas no olvidarnos a quién tiene que ir dirigida esa oración. Esa oración va dirigida a Dios el Padre. Vamos a través de Jesús en oración, también vamos a través de Jesús en oración, pero acá se está dejando de lado a Dios el Padre. Vamos a ir a la nueva versión, lenguaje actual. No lo puse ahí. Lenguaje actual dice: yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo, haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Pero la oración tiene que ir dirigida a Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Lean el contexto, no tomen versículos por separado. La oración tiene que ir a Dios el Padre. De ese modo, haré que la gente vea a través de mí el poder de Dios. Está bien. Está bien traducido, está más entendido quizás. Pero ahí tendría que decir, porque su original dice así, en el griego dice así, dice: si ustedes van en oración al Padre, yo haré todo lo que me pidan. ¿Por qué? Porque el Padre dice: vamos a darle lo que Él necesita. Y el Espíritu Santo actúa. La Biblia no cambia en el Nuevo Testamento a cómo el Señor viene trabajando desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo espero no haberles hecho mucho matete con esto, pero creo que es muy importante que entendamos que vamos a Dios el Padre en oración. Ahora yo siempre vi que era muy complicado para todos, y he escuchado mucho tiempo decir: es muy complicada la Reina Valera porque habla en gallego, digamos, ¿no? Pero ahora ven las series de Netflix y la entienden. O sea, no entiendo muy bien el concepto, tío. No entiendo tu concepto. Salimos todos hablando en gallego después que vimos una serie de Netflix. Amada Iglesia, el poder de la oración en nuestras vidas trastorna el mundo espiritual, pero no te hace un superhéroe. Yo he tenido gente conocida que ha dicho: viste, ya llegué al pastorado ahora, como si ser pastor te haga ser superhéroe. Conocemos gente que ni pastor ni nada hay y ora por los enfermos se sanan. Y oran por los que están endemoniados y los endemoniados corren. Porque simplemente dicen al Señor: quiero hacer tu santa y bendita voluntad. ¿Cómo has estado orando en este tiempo? Quizás no hayas recibido lo que querés porque estabas pidiendo mal. O quizás el Señor haya respondido y no estás entendiendo su respuesta. Pero te hago esta invitación. Tómate un tiempo, porque es trabajoso muchas veces dejar un tiempo para hablar con el Señor. Tómate el tiempo para hablar con el Señor. Y decirle: Señor,
Si es ministerial tu pedido, no quiero ser ningún superhéroe, ninguna superheroína. Simplemente quiero ser un vaso frágil, un instrumento en tus manos. Para que tu gloria, Señor, solamente tu gloria, pueda verse en nuestras vidas y en nuestros corazones.